Sermón 2 de San John Henry Newman, doctor de la Iglesia, la inmortalidad del alma. 24 de febrero de 1833. Porque, ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16, 26. Todo cristiano medianamente informado conoce la diferencia entre nuestra religión y el paganismo. A cualquiera que le pregunten ¿qué hemos ganado con el Evangelio?, responderá que hemos ganado el conocimiento de nuestra inmortalidad. Es decir, que tenemos almas destinadas a vivir para siempre, y que los paganos no conocían esta verdad que Cristo enseñó a sus discípulos. Cualquier hombre dirá, y dirá verdad, que fue esta la grande y solemne doctrina que dio al Evangelio un título especial para hacerse oír al comenzar su predicación. La doctrina que hizo detenerse a las multitudes inconscientes, ocupadas solo en perseguir los goces y proyectos de esta vida. La sobrecogió con la visión de la vida futura, hizo que fueran más profundas y se volvieran hacia Dios con un corazón sincero. Se dirá con razón que esa doctrina de una vida futura fue la que destruyó el poder y la fascinación del paganismo. Los paganos se hallaban metidos en las frivolidades y absurdos de un falso ritual que había oscurecido la luz de la razón. Conocían a Dios, pero le habían abandonado por invenciones humanas. Se habían fabricado protectores y guardianes y tenían muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8:5. Tenían su culto profano, sus burdas procesiones, observancias fáciles y extravagancias pueriles propias de una religión de seres que iban a vivir 70 u 80 años, morir luego para siempre y nunca volver a vivir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. 1 Corintios 15:32 era su doctrina y regla de vida. Mañana moriremos. Admiten en verdad los santos apóstoles que enseñan aquí lo mismo que los paganos. Mañana moriremos. Pero luego añaden, está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después haya un juicio. Hebreos 9:27, el juicio del alma inmortal que vive a pesar de la muerte del cuerpo. Esta fue la verdad que despertó a los hombres a la necesidad de una religión más honda y mejor que la que había en la tierra cuando llegó Cristo. De tal modo actuó sobre ellos la nueva religión que abandonaron sus antiguos y falsos cultos, que desaparecieron. Así fue. A pesar de hallarse como entronizados en todo el poder del mundo y desplegar una visión nunca vista antes por el ojo humano, a pesar de estar sostenidos por los poderosos y la multitud, por la influencia de los reyes y la tosudez del pueblo, cayeron los cultos paganos. Sus ruinas continúan aún diseminadas sobre la faz de la tierra. Son las obras demolidas de su gran mantenedor y enemigo de Dios, el Imperio Romano pagano. Estas ruinas se encuentran también entre nosotros y muestran lo grande de su poder e indican también que la doctrina de la inmortalidad del alma, que vino a destruir ese poder, era más poderosa. Así de profunda es la revolución que se produce entre los hombres cuando realmente da entrada a esta gran verdad. Cualquiera de nosotros puede hablar de esta doctrina y sabe que en ella radica la diferencia fundamental entre nuestra situación religiosa y la de los paganos. Sin embargo, a pesar de nuestra capacidad de hablar sobre ella y de nuestro modelo de la ciencia y de la verdad, Romanos 2:20, como dice San Pablo, es indudable que muchos cristianos no captan su auténtico sentido. Desde luego, es difícil entender y sentir que tenemos almas, y es un gran error suponer que conocemos el significado de la doctrina solo porque usamos las palabras que la expresan. Comprender que tenemos almas, saberlo de verdad, unido a sus consecuencias, es cosa tan importante que equivale a ser y obrar coherentemente, es decir, a ser auténticamente religiosos.
Ser conscientes de nuestra inmortalidad se conecta necesariamente en el caso del cristiano con el temor de Dios y el arrepentimiento. ¿Quién no cambiará de vida si viera el infierno y las almas allí encerradas sin esperanza? No podría pensar en otra cosa que en esa escena terrible. Su mirada quedaría fija en ella y olvidaría todo lo demás. Poseído por semejante visión, sería incapaz de ver ni oír otra cosa, y cuando la imagen desapareciera de sus ojos, seguiría grabada en su memoria. Y él permanecería ajeno a los placeres y cosas de este mundo, porque los vería siempre unidos a esa tremenda visión. Este sería el efecto imponente de una manifestación semejante, llevaría o no al arrepentimiento. Así de absorbidos en el pensamiento de la vida futura están quienes reciben de corazón las palabras de Cristo y sus apóstoles. La mayoría de los cristianos, sin embargo, poco tienen que ver con esta situación espiritual y el genuino saber que contiene. Un denso velo cubre sus ojos, y aunque pueden hablar de esta doctrina, se comportan como si no supieran nada de ella. Viven a veces como los antiguos paganos, comen, beben, se distraen en cosas insustanciales y viven en el mundo sin ninguna inquietud, exactamente como si Dios no hubiera declarado que su conducta en esta vida decidirá su destino en la venidera. Exactamente como si no tuvieran alma o como si no fuera con ellos la tarea de salvarla, que era la idea de los paganos. Pero ¿qué significa llevar a nuestra mente el pensamiento de que tenemos alma? ¿Y dónde estriba la dificultad de hacerlo? Desde que nacemos parece que dependemos de lo que nos rodea. No podríamos vivir ni progresar sin la ayuda de los demás. Para un niño este mundo lo es todo. Se ve a sí mismo como una parte de este mundo, igual que una rama es parte de un árbol. Apenas tiene idea de su propia existencia independiente, es decir, no sabe que posee un alma. Y si avanza en su vida sin modificar estas nociones, no llega a saber ni siquiera al final de su existencia que tiene un alma. Se ve a sí mismo meramente en su relación con este mundo, que lo es todo para él. Tiene al mundo como su bien, como si fuera un ídolo, y cuando intenta mirar más allá de esta vida, no es capaz de discernir nada, porque carece de ideas y es incapaz de imaginar nada excepto esta vida. Se ve obligado a imaginar algo, imagina de nuevo esta vida. Actúa como los paganos que, al reflexionar dentro de la tradición sobre la otra vida existente en su cultura, alcanzaban a imaginar la felicidad de los bienaventurados como un disfrutar del sol, del cielo y de la tierra aquí abajo, solo que más espléndidos que ahora. Comprender que tenemos alma significa sentir nuestra separación de las cosas visibles, nuestra independencia respecto a ellas, nuestra existencia marcadamente radicada en nosotros mismos, nuestra individualidad, nuestro poder de actuar por nosotros mismos de un modo u otro, nuestra responsabilidad por lo que hacemos. Estas son las grandes verdades, asentadas hasta en la mente de un niño, que la gracia de Dios puede desplegar a pesar de la influencia del mundo exterior. Pero al principio prevalece ese mundo exterior. Miramos desde nosotros a las cosas que nos rodean y nos olvidamos de nosotros mismos. Y en ellas nos olvidamos de nosotros mismos. Tal es nuestra situación, un estado en el que para mantenernos dependemos de apoyos frágiles y en el que no percibimos nuestra fuerza real. Cuando Dios comience a ganarnos para una visión más verdadera de nuestro lugar en el grandioso plan de su providencia. Y cuando nos visita, se produce al poco tiempo una conmoción dentro de nosotros. Se impone a nuestra mente la relatividad
y debilidad de las cosas de este mundo. Sabemos que hacen promesas que luego no cumplen. Las cosas nos defraudan. Y si cumplen lo prometido, no acaban de satisfacernos. Buscamos algo que no sabemos bien lo que es, pero estamos seguros de que el mundo no nos lo ha dado. Además, los cambios en esta vida son tantos, tan repentinos, tan sin ruido, tan constantes. El mundo nunca deja de cambiar y sigue cambiando hasta entristecernos, hasta un punto en el que desaparece nuestra confianza en él. Se hace patente que no podemos seguir dependiendo de él a menos que marchemos a su paso y cambiemos nosotros también, cosa que no podemos hacer. Sentimos que mientras el mundo cambia, nosotros somos uno y él mismo, y así con la ayuda de Dios empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros respecto a las cosas temporales. Si la desgracia nos alcanza, como ocurre a veces, entendemos aún mejor la nada de este mundo, aprendemos a desconfiar de él y nos desengañamos de su amor hasta que al final lo terreno se convierte para nosotros como en un velo superfluo que flota ante los ojos y que a pesar de sus colores no logra esconder lo que se ve más allá. Comenzamos entonces a percibir cada vez más que solo hay dos seres en todo el universo, nuestra propia alma y el Dios que la hizo. Sublime, insospechada y a la vez certísima verdad. Para cada uno de nosotros solo hay dos seres en el mundo, el mismo y Dios. Porque ¿qué es para nosotros este espacio exterior con sus goces y esperanzas, honores e inquietudes, su constitución interna, personajes, reinos y toda esa gente que se afana ansiosa? No es nada, es solo una apariencia. El mundo es pasajero y también sus concupiscencias. Primera de Juan 2:17. Las personas más cercanas a nosotros, que no son parte del mundo vacuo, es decir, nuestros amigos y familiares a quienes hacemos bien en amar, tampoco representan mucho en último término para nuestra vida terrena. Apenas pueden ayudarnos o favorecernos. Nosotros los vemos y ellos influyen en nosotros, pero solo a distancia y a través de los sentidos. Realmente no alcanzan a nuestra alma, ni penetran nuestros pensamientos, ni son realmente compañeros nuestros. En el mundo futuro, con la gracia de Dios, será distinto. Pero aquí no disfrutamos tanto de su presencia como de la anticipación de lo que un día llegará. Por eso los seres queridos se vuelven como el humo ante la visión diáfana que tenemos, primero de nuestra propia existencia y luego de la presencia de Dios en nosotros como gobernante y juez que habita en nuestro interior mediante la conciencia que es su representante. Pensad ahora qué cambios tan grandes tendrán lugar en quien no esté del todo pervertido al captar esta relación entre Él mismo y el Dios Altísimo. En esta vida nunca podremos entender del todo lo que significa nuestro vivir para siempre, pero sí podemos comprender lo que significa que este mundo no perdure eternamente y que muera para jamás surgir de nuevo. Al percibir esto, comprendemos también que no debemos lealtad ni servicio alguno a este mundo, que no tiene derecho sobre nosotros y que no puede causarnos mal ni darnos bien terreno. Por otro lado, la luz de Dios escrita en nuestros corazones que nos manda servirle, nos dice cómo hemos de hacerlo, y la Sagrada Escritura completa los preceptos incoados por la naturaleza. Escritura y conciencia nos dice que somos responsables de lo que hacemos y que Dios es un juez justo. De manera especial, nuestro Salvador, Señor nuestro y Dios visible, ocupa el lugar del mundo como unigénito del Padre, después de habérsenos mostrado abiertamente a sí mismo, para que no digamos que Dios se esconde.
Un conjunto de poderosas influencias, pues, llevan al hombre a separarse de las cosas temporales y a dirigirse a las eternas, negarse a sí mismo y tomar la cruz siguiendo a Cristo. Porque ahí están las solemnes advertencias de Cristo, sus preceptos para atraer y elevar al hombre, sus promesas de hacerle feliz, sus obras y sufrimientos para humillarle hasta el polvo y para sujetar su corazón en agradecimiento hacia quien excede toda misericordia. Todo esto actúa sobre él, y así como San Mateo se levantó de su telonio cuando Cristo le llamó, indiferente a lo que otros pudieran decir, también los que obedezcan la voz interior de Dios con la ayuda de la gracia, van a contracorriente del mundo, sin importarles lo que los hombres puedan decir de ellos, porque han comprendido que tienen alma, y esto es lo único que les importa. Preguntémonos seriamente y pidamos a Dios la gracia para hacerlo con sinceridad, si nos hemos desprendido del mundo o si por vivir dependientes de Él y no del autor eterno de nuestro ser, no estaremos uniendo nuestro destino al de este mundo exterior y perecedero, ignorantes de que tenemos alma. Me consta que estos pensamientos son incómodos para muchos. Son los que al oír estas verdades piensan enseguida que la religión es cosa triste y repulsiva, los que prefieren maestros menos severos, los que dicen que en realidad el cristianismo no pretendía ser una ley pesada y oscura, sino una religión de gozo y alegría. Así piensan los jóvenes, aunque no lo expresen así. Una vida con ciertas exigencias les parece algo ofensivo y odioso, y se apartan de ella. Al crecer y conocer más el mundo, aprenden a atrincherarse en sus opiniones y las expresan más o menos en esta forma que he indicado. Aborrecen la verdad y se oponen a ella por principio, y cuanto más se les dice que tienen alma, más se deciden a vivir como si no la tuvieran. Desde el primer momento, hay que aceptar que la religión resulta siempre difícil a quienes la descuidan. Todo lo que hemos de aprender contiene alguna dificultad inicial, y nuestros deberes hacia Dios y hacia el hombre por Dios suponen una cierta dificultad porque nos llaman a adoptar una nueva vida y a abandonar el amor de este mundo por el verdadero. Esto es inevitable. Tenemos que experimentar algún temor y esfuerzo antes de tocar la dicha. El Evangelio parecerá a veces una carga, después nos consolará y nos llenará de paz. No se puede apartar el corazón de los objetos naturales de su amor sin que haya dolor durante el proceso y algunos latidos intensos después. Es algo que deriva de la naturaleza de las cosas, y aunque sea cierto que este o aquel maestro parece severo, la verdad es que él no puede cambiar materialmente la situación. La religión inicialmente en sí misma es un tanto melancólica para las personas pegadas a la tierra y exige un esfuerzo de abnegación en todo el que se decida seriamente a ser religioso. Hay otra clase de personas que alientan mayores esperanzas que las anteriores y que cuando se sienten urgidas al arrepentimiento y a vivir una vida nueva, se asustan y desaniman ante el esfuerzo. Entiéndase bien que no se exige a todos de inmediato que perciban a fondo su responsabilidad individual y su inmortalidad. Nunca he afirmado que alguien esté perdido por no discernir plenamente la vanidad del mundo y el valor de su alma. Pero quien no intenta al menos comprenderlo y sentirlo, desde luego se encuentra en una situación desesperada. Es necesario que por un lado los hombres confiesen su inmortalidad con sus propios labios y por otro que vivan como quien procura entender lo que dice. Entonces se hallarán en el camino de la salvación, aunque no hayan logrado todavía librarse del todo de las ataduras de este mundo. En realidad, nadie está del todo libre de este mundo.
Al hablar de nuestros deberes, todos usamos palabras más elevadas y rotundas de lo que entendemos realmente. Nadie entiende del todo lo que significa tener alma. Hasta la persona más santa del mundo está en camino hacia la sencillez de la verdad. De igual manera, los más débiles e ignorantes no pueden sino estar en camino hacia ella. Pero nadie debe alarmarse al oír lo mucho que hay que luchar para llegar a una visión auténtica de la propia situación ante Dios, es decir, a la fe. A todos nos queda mucho por delante. La pregunta decisiva es, ¿estamos realmente dispuestos a hacerlo? Ojalá tuviéramos coraje para dejar a un lado este mundo visible, para querer verlo como una mera pantalla entre nosotros y Dios, sabiendo que el Señor está al otro lado del velo, que nos contempla, nos prueba, nos bendice y anima hacia el bien día tras día. A pesar de todo, toleramos que las cambiantes circunstancias nos agiten y experimentamos lo difícil que es permanecer firmes ante los poderosos atractivos del mundo. Sentimos de modo diverso según el lugar, el tiempo y las personas que nos acompañan. Nos portamos bien el domingo y el lunes pecamos con toda deliberación. Nos levantamos por la mañana con dolor por nuestras faltas y propósito de mejorar, y antes de llegar la noche ya hemos ofendido de nuevo a Dios. El simple cambio de compañías nos sitúa en una nueva actitud mental y no nos damos cuenta de nuestra gran debilidad ni buscamos fuerza en el Dios inmutable que es donde se encuentra. ¿Qué pensamientos tendremos al día en que, abolido del todo este mundo exterior, nos veamos donde siempre estuvimos, es decir, en la presencia de Dios con Cristo a su derecha? Qué bendito hallazgo describir que este mundo no es sino cosa vana y que estamos siempre en presencia de nuestro Salvador. Pero quizás no sea muy oportuno hablar de esto ante quienes no tengan entregado su corazón a Dios. No hay por qué airear sin más a los cuatro vientos las alegrías del verdadero cristiano, y tampoco hay que comunicar con ligereza ese tesoro de sagradas verdades a quienes viven mundanamente. El cristiano conoce los beneficios que ha recibido y no necesita que nadie se lo diga. Sabe en quién ha creído y sabe también lo que significa en la hora del peligro aquella paz que Cristo no explicó cuando la dio a sus discípulos. Se limitó a describirla como diferente a la que puede dar el mundo. Al de ánimo firme le guardas la paz, porque en ti está seguro. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Isaías 26, 3 al 4.